Audiolibros de motivación personal. Tu poder invisible. Genevieve Berend. Parte 1 de 2. Prefacio. Estas páginas fueron escritas con el propósito y la esperanza de que sus sugerencias puedan proporcionarte la llave que te abra el camino para hacer realidad tus deseos, y para explicarte que el miedo debería ser desterrado del todo de tus esfuerzos por obtener la posesión de las cosas que deseas. Esto presupone, por supuesto, que tu deseo de posesión se basa en tu aspiración a una mayor libertad. Sientes, por ejemplo, que la posesión de más dinero, tierras o amigos te hará más feliz, y tu deseo de poseer esas cosas surge de la convicción de que poseerlas te dará libertad y felicidad. En tu esfuerzo por poseer, descubrirás que lo que más necesitas es ser siempre, no intermitentemente, tu mejor yo, ese yo que entiende que los errores de tus seres queridos son simplemente equivocaciones. Tu sensación de que tener más posesiones, del tipo que sean, te dará satisfacción y felicidad, es errónea. Ninguna persona, lugar o cosa puede darte la felicidad. Pueden darte un motivo para la felicidad y una sensación de satisfacción, pero la alegría de vivir proviene de tu interior. Por lo tanto, aquí se te recomienda que hagas el esfuerzo de obtener aquellas cosas que crees que te darán alegría, y no otra cosa, siempre y cuando, como dijimos antes, tus deseos estén de acuerdo con la alegría de vivir. En este volumen, también se quiere sugerir las posibilidades que le aguardan a quien realiza un esfuerzo persistente por comprender la ley de visualización y hace una aplicación práctica de esos conocimientos en el plano en que él o ella se encuentra. La palabra esfuerzo, tal como se emplea aquí, no pretende transmitir la idea de tensión. Todos los estudios y meditaciones deben realizarse sin tensión o estrés. He procurado mostrar que, si uno empieza desde el principio de la acción creativa o la imagen mental, está garantizado que a continuación llegarán ciertos resultados correspondientes. Aunque las leyes del universo no pueden ser modificadas, se puede hacer que trabajen en condiciones específicas, produciendo unos resultados para el avance individual que no pueden ser obtenidos bajo el funcionamiento espontáneo de la ley proporcionado por la naturaleza. Por muy lejos de tus experiencias pasadas que te puedan llevar las sugerencias que te he dado sobre las posibilidades que te aguardan al visualizar, en ningún caso rompen la continuidad de la ley de causa y efecto. Sí, a través de las sugerencias dadas aquí, alguien llega a darse cuenta de que su mente es el centro a través del cual, y en el cual, opera todo el poder que hay, el cual simplemente está esperando que se le indique la única manera en que puede realizar una acción específica, y esto significa reacción en una forma concreta o física. Entonces este libro habrá cumplido su misión. Intenta recordar que la imagen que piensas, sientes y ves se refleja en la mente universal y que, por la ley natural de la acción recíproca, debe regresar a ti en una forma espiritual o física. El conocimiento de esta ley de la acción recíproca entre el individuo y la mente universal te da libre acceso a todo lo que deseas poseer o ser. Hay que tener presente firmemente que todo esto solo puede ser cierto para la persona que reconoce que su poder para crear una imagen mental permanente proviene del espíritu universal de la vida que todo lo crea, Dios, y que puede usarse de una forma constructiva únicamente si se emplea y se retiene en armonía con la naturaleza del espíritu que lo creó. Para garantizar esto, no debe haber ninguna inversión del pensamiento de la persona acerca de su relación con este espíritu creador universal, que es la de un hijo o una hija.
a través de la cual la mente del Padre actúa y reacciona. Condicionado de esta manera, cualquier cosa que piensas o sientas que eres, será reproducida fielmente por el Espíritu Creador de la vida en una reacción correspondiente. Este es el principal motivo por el cual debes imaginarte a ti mismo y a tus asuntos tal como quieres que sean, como realidades existentes, aunque sean invisibles para el ojo físico, y vivir dentro de tu imagen. Un esfuerzo honesto por hacer esto, reconociendo siempre que tu mente es una proyección del Espíritu Creador, te demostrará que lo mejor que existe es tuyo, en todos tus caminos. Genevieve Beren, septiembre de 1921. Capítulo 1. El orden de la visualización. El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a tu mente en orden y atrae hacia ti las cosas que necesitas para hacerte la vida más agradable de una forma ordenada. Si te entrenas en la práctica de imaginar deliberadamente tu deseo y examinarlo detenidamente, pronto descubrirás que tus pensamientos y deseos llegan y se desarrollan de una forma más ordenada que antes. Cuando has alcanzado un estado de mentalidad ordenada, ya no estás en un continuo estado de prisa mental. La prisa es miedo y, en consecuencia, es destructiva. En otras palabras, cuando tu entendimiento comprende el poder que hay en el acto de visualizar lo que tu corazón desea y retenerlo con tu voluntad, entonces atrae hacia ti todas las cosas necesarias para la realización de esa imagen mediante las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Te das cuenta de que, puesto que el orden es la primera ley del cielo, y la visualización coloca las cosas en su elemento natural, entonces visualizar debe de ser algo celestial. Todo el mundo visualiza, tanto si sabe que lo hace como si no lo sabe. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae hacia ti recursos enormemente multiplicados, intensifica tu sabiduría y te permite hacer uso de ventajas que antes eras incapaz de reconocer. Ahora podemos volar por el aire, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor de la máquina que vuela aprendió a aplicar las leyes de la naturaleza y, haciendo un uso ordenado de ellas, produjo el resultado deseado. Hasta ahora, en lo que a las fuerzas naturales se refiere, nada ha cambiado desde el principio. En el año 1 no había aviones, porque los de esa generación no podían concebir esa idea como una posibilidad práctica factible. Todavía no se ha hecho, era el argumento, y no puede hacerse. Sin embargo, las leyes y los materiales para las máquinas voladoras prácticas existían antes igual que existen ahora. Troward nos dice que la gran lección que aprendió del avión y la telegrafía inalámbrica es el triunfo del principio sobre el precedente, y el trabajar una idea hasta su conclusión lógica a pesar de los testimonios acumulados de todas las experiencias anteriores. Teniendo ante ti tal ejemplo, ¿no te das cuenta de que secretos aún más grandes pueden ser revelados? Y que, además, tienes en tu interior la llave que abre la cámara secreta que contiene lo que más deseas? Lo único necesario para que puedas usar esa llave y hacer que tu vida sea exactamente como tú quieres que sea es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que están detrás de todos los estados externos y visibles. Luego debes llevar esas causas invisibles a la armonía con tus ideas y descubrirás que puedes convertir las posibilidades que actualmente te parecen solo sueños fantásticos en realidades prácticas que funcionan. Todos sabemos que el globo fue el antecesor del avión. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire de la atmósfera. A partir de ese descubrimiento se creó el globo, y a partir del globo corriente se desarrolló el dirigible, un aeróstato con forma de puro.
El estudio de la aeronáutica y de las leyes de la locomoción aérea de las aves y los proyectiles llevó a la negación de que se podía desarrollar un mecanismo con el cual se podía conseguir que máquinas más pesadas que el aire viajaran de un lugar a otro y se mantuvieran en el aire a una velocidad que superase la ley de la gravedad mediante una fuerza propulsora. Muchos se mofaron del profesor Langley, de Washington, quien desarrolló gran parte de una teoría que luego otros mejorarían, cuando éste consiguió que un modelo de avión levantara vuelo solo para acabar hundiendo su nariz en las fangosas aguas del Potomac. Pero los hermanos Wright, que realizaron experimentos a finales del siglo XIX, percibieron la posibilidad de viajar por el aire en una máquina que no tuviera ninguna bolsa de gas. Se vieron disfrutando de esta forma de transporte con gran facilidad. Dicen que uno de los hermanos le decía al otro, cuando sus variados experimentos no salían como ellos esperaban: no pasa nada, hermano. Puedo verme montado en esa máquina, que viaja fácilmente y con estabilidad. Esos hermanos Wright sabían lo que querían y mantenían sus negación genes constantemente ante ellos. Al visualizar, o crear una imagen mental, no estás procurando cambiar las leyes de la naturaleza. Estás cumpliendo con ellas. Tu objetivo al visualizar es llevar las cosas a un orden normal, tanto mental como físicamente. Cuando te das cuenta de que este método para emplear tu poder creador comporta la realización material práctica de las cosas que deseas, una tras otra, tu confianza en la misteriosa pero infalible ley de la atracción, que tiene su estación central de poder en el corazón mismo de tu palabra/imagen, se vuelve suprema. Nada puede hacerla flaquear. Nunca sientes que es necesario quitarle nada a nadie. Has aprendido que el pedir y el buscar tienen como correlativos el recibir y el hallar. Sabes que lo único que tienes que hacer es conseguir que la sustancia plástica del universo empiece a fluir hacia los moldes de pensamiento que tu imagen deseo ofrece. Capítulo 2. Cómo atraer las cosas que deseas. El poder que está dentro de ti, que te permite formar una imagen mental, es el punto de partida de todo lo que existe. En su estado original, es la sustancia indiferenciada e informe de la vida. Tu imagen mental forma el molde, por así decirlo, en el que esta sustancia informe tomará forma. Visualizar o ver mentalmente las cosas y las condiciones tal como quieres que sean es el poder condensador, especializador, que está en ti y que podría ilustrarse como la lente de un proyector. El proyector es uno de los mejores símbolos de esta facultad de imaginar. Ilustra el funcionamiento del espíritu creador en el plano de la iniciativa y la selección, o en su forma concentrada especializadora, de una forma sumamente clara. Esta diapositiva de una imagen ilustra tu propia imagen mental invisible en el proyector de tu mente hasta que enciendes la luz de tu voluntad. Es decir, enciendes tu deseo con la fe absoluta de que el espíritu creador de la vida, en ti, está haciendo el trabajo. Mediante el fluir continuo de la luz de la voluntad en el espíritu, la imagen deseada es proyectada en la pantalla del mundo físico, una reproducción exacta de la diapositiva que está en tu mente. Visualizar sin una voluntad suficientemente estable para inhibir todos los pensamientos y sentimientos contrarios a tu imagen sería tan inútil como utilizar un proyector que no tiene una luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada como para mantener tu imagen en el pensamiento y el sentimiento, sin ningún y sí, sino simplemente dándose cuenta de que tu pensamiento es el gran poder atractriz, entonces tu imagen mental se proyectará en la pantalla de tu mundo físico con la misma seguridad que cualquier diapositiva colocada en el mejor proyector que se haya fabricado jamás. Prueba a proyectar una imagen en un proyector que tenga una luz que se mueve continuamente de un lado al otro, y tendrás el efecto de una voluntad vacilante.
Es tan necesario que te mantengas siempre detrás de tu imagen con una voluntad fuerte y estable, como lo es tener una luz fuerte y estable en un proyector. La alegre seguridad con la que creas tu imagen es el imán sumamente poderoso de la fe, y nada puede destruirlo. Estás más feliz que nunca porque ahora sabes dónde está tu fuente de suministro, y confías en su respuesta segura a tus indicaciones. Lo importante que debe recordarse es que lo que todo ser humano desea es la felicidad, y el estudio de la visualización te permite obtener más de la vida de lo que has tenido jamás. Cada vez se presentan más posibilidades para ti. Un hombre de negocios me dijo en una ocasión que desde que practicaba la visualización y había adquirido el hábito de dedicar unos minutos cada día a pensar en su trabajo tal como deseaba que fuese, de una forma grande y amplia, su negocio había crecido más del doble en 6 meses. Su método consistía en entrar cada mañana en una habitación antes de desayunar y hacer un inventario mental de su negocio tal como lo había dejado la noche anterior, y luego extenderse sobre ello. Dijo que se expandía y expandía de esta manera hasta que sus asuntos se encontraban en un estado extraordinariamente exitoso. Se imaginaba en su oficina haciendo todo lo que quería que se hiciera. Su ocupación le exigía reunirse con muchos desconocidos cada día. En su imagen mental se veía encontrándose con esas personas, comprendiendo sus necesidades y proporcionándoles exactamente lo que deseaban. Este hábito, decía, había fortalecido y dado firmeza a su voluntad de una forma casi inconcebible. Además, al ver mentalmente las cosas tal como deseaba que fueran, había adquirido la sensación confiada de que se estaba ejercitando cierto poder creador, para él y a través de él, con la finalidad de mejorar su pequeño mundo. Cuando empieces a visualizar en serio, es posible que sientas, como muchas otras personas, que otra persona podría estar haciendo la misma imagen que tú y, naturalmente, eso no sería adecuado para tu finalidad. No te preocupes, si no es necesario, por esto. Simplemente intenta darte cuenta de que tu imagen es un ejercicio ordenado del poder creador universal aplicada de forma específica. Entonces puedes estar seguro de que nadie puede trabajar en oposición a ti. La ley universal de la armonía lo impide. Procura tener presente que tu imagen mental es la mente universal que está ejerciendo sus poderes inherentes de iniciativa y selección específicamente. Dios, o la mente universal, creó al hombre con la finalidad especial de diferenciarse a través de él. Todo lo que existe, nació de la misma manera, mediante esta misma ley de autodiferenciación, y con la misma finalidad. Primero existió la idea, la imagen mental o el prototipo de la cosa, que es la cosa misma en su forma incipiente o plástica. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo manifestándose a través de su opuesto polar, la materia, y la idea se expandió y se proyectó hasta que tuvimos un mundo, muchos mundos. Mucha gente pregunta, pero, ¿por qué debemos tener un mundo físico? La respuesta es, porque está en la naturaleza de la sustancia creadora solidificarse, bajo directrices más que actividad, del mismo modo que está en la naturaleza de la cera endurecerse cuando se enfría, o del yeso volverse firme y sólido cuando se expone al aire. Tu imagen en esta misma sustancia divina en su estado fluido toma forma a través del centro individualizado de operación divina, tu mente, y no hay ningún poder que impida que esta combinación de sustancia espiritual se convierta en forma física. Está en la naturaleza del espíritu realizar su trabajo, y una idea no está realizada hasta que no ha creado para sí un vehículo. Nada puede impedir que tu imagen adquiera una forma concreta, excepto el mismo poder que le dio vida, tú. Supongamos que quieres tener una habitación más ordenada. Observas tu dormitorio y la idea de orden te sugiere cajas, armarios,
estanterías, perchas, etc. La caja, el armario, las perchas. Todo eso son ideas concretas de orden. Son vehículos a través de los cuales se sugieren el orden y la armonía. Capítulo 3. La relación entre la forma mental y la forma física. Algunas personas sienten que no es del todo correcto visualizar cosas. Es algo demasiado material, dicen. Pero la forma material es necesaria para el autorreconocimiento del espíritu desde el punto de vista individual. Y este es el medio por el cual se lleva a cabo el proceso creativo. Por lo tanto, la materia, lejos de ser una ilusión y algo que no debería existir, como enseñan algunos maestros metafísicos, es el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Pero no tengo intención de llevarte a un razonamiento científico largo y cansino para eliminar el misterio de la visualización y ponerla sobre una base lógica. Naturalmente, cada persona hará esto a su manera. Mi único deseo es indicarte el camino más fácil que conozco, que es el sendero por el que Troward me guía. Estoy segura de que llegarás a la conclusión, como lo he hecho yo, de que el único misterio en la conexión con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por unas leyes inalterables y fácilmente comprensibles. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de lo que creemos. Visualizar es uno de los más grandes poderes y nos hace ver otras posibilidades. Cuando nos paramos a pensar un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos pueda existir, debe de ser el resultado de una mente cósmica, que une a todas las mentes individuales a ciertas unidades de acción genéricas, produciendo así todas las cosas como realidades y ninguna como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Troward y meditas sobre él sin prejuicios, sin duda te darás cuenta de que la forma material concreta es una absoluta necesidad del proceso creativo y, además, de que la materia no es una ilusión, sino un canal necesario por el cual la vida se diferencia. Si consideras la materia en su orden correcto como el opuesto polar del espíritu, no encontrarás ningún antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armonioso. Y, cuando te das cuenta de esto, sientes que en tu práctica de visualizar estás trabajando desde causa y efecto, desde el principio hasta el final. En realidad, tu imagen mental es la obra especializada del espíritu creador. Uno podría hablar durante horas basándose en hechos puramente científicos, mostrando, como dice Troward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares está distribuida universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones muestran que, aunque los cielos están tachonados con millones de soles, hay espacios que no dan ninguna señal de actividad cósmica. Si esto es verdad, debe de haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, mientras que pasó de largo por otros en los que también había materia prima disponible. Sin pensarlo mucho, uno podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica a un medio que está distribuido uniformemente por todo el espacio, porque todas sus partículas están en equilibrio y, por lo tanto, ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder para originar movimiento que las demás. Así pues, encontramos que el movimiento inicial, aunque trabaja en las partículas de la sustancia original, y a través de ellas, no parte de las propias partículas. Es ese algo al que nos referimos cuando hablamos del espíritu. El mismo poder que trajo a la sustancia universal a la existencia traerá tu pensamiento individual, o tu imagen mental, a la forma física. No hay ninguna diferencia en el tipo de poder. La única diferencia es una diferencia de escala. El poder y la sustancia son iguales. Solo que al desarrollar tu imagen mental, esta transfiere su energía creativa de lo universal a la escala de lo particular,
y funciona de la misma manera infalible desde su centro específico, tu mente. Capítulo 4. El funcionamiento de tu imagen mental. Podríamos usar el funcionamiento de un gran sistema telefónico como un símil. La central principal se subdivide en muchos ramales, cada ramal está en conexión directa con su fuente, y cada rama individual, que reconoce la fuente de su existencia, informa de todo la central. Por lo tanto, cuando se requiere ayuda de cualquier tipo, nuevos suministros, reparaciones difíciles, o un sinfín de otras cosas, la rama necesitada acude inmediatamente a su central. No se le ocurriría remitir sus dificultades, o sus éxitos, a la central principal de un sistema de telégrafo, aunque pertenezcan a la misma organización. Estas diferentes centrales de ramales saben que la única solución para cualquier dificultad debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades con esta misma confianza a la fuente desde la cual fuimos proyectados, y usáramos las soluciones que nos proporcionaran, nos daríamos cuenta de lo que quiso decir Jesús cuando dijo: pedid y recibiréis. Todos recibiríamos nuestros equipamientos. Sin duda, el Padre debe abastecer a su Hijo. El tronco del árbol no puede dejar de proporcionar los medios de vida a sus ramas. Todas las cosas animadas e inanimadas están llamadas a existir o destacar por un poder que no destaca por sí misma. Negación. El poder que crea la imagen mental, la sustancia del espíritu creador de tu deseo imaginado, no destaca. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es un equivalente solidificado de sí mismo, mientras que él se mantiene invisible para el ojo físico. Solamente apreciarán el valor de visualizar aquellas personas que sean capaces de comprender lo que Pablo quiso decir cuando dijo: los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Las cosas que se ven no están hechas de cosas que aparecen. No hay nada extraño o misterioso en la idea de que tu deseo imaginario se convierta en una evidencia material. Ese es el funcionamiento de una ley natural universal. El mundo fue proyectado por la contemplación de sí misma de la mente universal, y esta misma acción está teniendo lugar en su rama individualizada, que es la mente del hombre. Todo lo que hay en el mundo entero se inicia en la mente y llega a la existencia exactamente de la misma manera, desde el sombrero que tienes en la cabeza hasta las botas que tienes en los pies. Todas esas cosas son pensamientos proyectados, solidificados. Tu avance personal en la evolución depende de que uses correctamente el poder de visualizar, y el uso que hagas de él depende de si reconoces que tú mismo, eres un centro particular por el cual, y en el cual, el espíritu creador está hallando una nueva expresión para las potencialidades que ya existen dentro de él. Esto es evolución, este continuo despliegue de pensamientos existentes a través de cosas externamente invisibles. Tu imagen mental es la fuerza de atracción que evoluciona y mezcla la sustancia original dándole una forma específica. Tu imagen es la central eléctrica que mezcla y evoluciona, por así decirlo, a través de la cual el espíritu creador se expresa. Su acción creadora es ilimitada, no tiene principio y no tiene final, y siempre es progresiva y ordenada. Se desarrolla etapa a etapa, siendo cada etapa una preparación necesaria para la que viene después. Ahora, veamos si podemos hacernos una idea de las diferentes etapas a través de las cuales llegan a la existencia las cosas en el mundo. Troward dice: si logramos averiguar cuál es el principio en funcionamiento que está produciendo esos resultados, podemos darle, muy rápida y fácilmente, una aplicación personal. Primero, vemos que el pensamiento de la vida o el espíritu creador sobre sí mismo es su simple conciencia de su propio ser,
y esto produjo un primer éter, una sustancia universal a partir de la cual crece todo en el mundo. Troward nos dice también que aunque esta conciencia de ser es una base necesaria para cualquier otra posibilidad, no hay mucho que decir sobre ella. Lo mismo ocurre con el espíritu individualizado, que eres tú. Antes de que consideres la idea de crear una imagen mental de tu deseo como algo práctico, debes tener alguna idea de tu ser, de tu yo soy. En cuanto tomas conciencia de tu cualidad de ser, empiezas a disfrutar de la libertad que esta conciencia te sugiere. Quieres hacer más y más, y mientras realizas tu deseo en tu interior, el espíritu localizado inicia actividades conscientes en ti. Lo que más te interesa es la acción específica del espíritu creador de la vida, la mente universal especializada. El germen de Dios localizado en ti es tu personalidad, tu individualidad, y puesto que la dicha de la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este germen de Dios, es natural que se proponga disfrutar a través de su centro específico. Y cuando crece tu comprensión de que tu ser, tu individualidad, es Dios particularizándose, desarrollas tendencias divinas de una forma natural. Quieres disfrutar de la vida y de la libertad. Quieres libertad en tus asuntos, así como en tu conciencia, y es natural que así sea. Con este deseo progresivo, siempre hay una imagen pensamiento borrosa. A medida que tu deseo y tu reconocimiento van convirtiéndose en un deseo intenso, ese deseo se convierte en una imagen mental clara. Por ejemplo, una muchacha que estudia música quiere tener un piano para poder practicar en casa. Desea el piano con tanta fuerza que puede verlo mentalmente en una de las habitaciones. Mantiene la imagen del piano y se dedica a reflexionar mentalmente sobre el placer y las ventajas de tener un piano en un rincón de la sala de estar. Un día, lo encuentra ahí, tal como lo había imaginado. A medida que vaya creciendo tu comprensión de quién eres, del lugar de donde vienes, de cuál es la finalidad de tu ser y de cómo vas a realizar la finalidad para la que existes, de perminegación irás cada vez más tener un centro a través del cual el espíritu creador de la vida puede disfrutar. Y te darás cuenta de que solo puede haber un proceso creativo que llena todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, tanto si es universal como si es individual. Además, todo lo que existe, tanto en el plano visible como en el invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento o en una imagen mental, y eso te incluye a ti, porque tú eres espíritu universal localizado, y la misma acción creativa está teniendo lugar a través de ti. Ahora, sin duda, te estarás preguntando por qué hay tantas enfermedades y miseria en el mundo. Si el mismo poder y la inteligencia que creó el mundo está en funcionamiento en la mente del hombre, ¿por qué no se manifiesta como fuerza, alegría, salud y abundancia? Si uno puede hacer que sus deseos se hagan realidad simplemente creando una imagen mental del deseo, agarrándose a él con la voluntad y haciéndolo sin ansiedad en el plano externo, o haciendo lo que haga falta para llevar ese deseo a su realización, entonces aparentemente no hay ningún motivo para la existencia de la enfermedad y la pobreza. Sin duda, nadie desea ninguna de esas cosas. El primer motivo es porque pocas personas se toman la molestia de averiguar cuáles son los principios prácticos de las leyes de la vida. Si lo hicieran, pronto se convencerían de que no hay ninguna necesidad de que existan las enfermedades y la pobreza que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que visualizar es un principio y no una falacia. Hay algunas personas que han descubierto que vale la pena estudiar esta ley simple, pero absolutamente infalible, que las liberará de la esclavitud. Sin embargo, la raza humana en general no está dispuesta a dedicar a esos estudios el tiempo requerido. Es demasiado sencillo o demasiado difícil. Las personas crean una imagen de su deseo,
con una ligera comprensión de la visualización, y la mantienen durante un día o dos, aunque con frecuencia lo hacen durante una hora, aproximadamente. Pero si insistes en verte mentalmente rodeado de las cosas y las condiciones como tú quieres que sean, comprenderás que la energía creativa envía su sustancia plástica en la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos. Ahí reside la ventaja de mantener tu pensamiento en la forma de una imagen mental. Cuanto más entusiasmo y fe puedas poner en tu imagen, más rápidamente adoptará una forma visible, y tu entusiasmo crecerá si mantienes en secreto tu deseo. En cuanto se lo cuentas a cualquier alma viviente, en ese momento tu poder se debilita. Tu poder, tu atracción magnética, ya no es tan fuerte y, en consecuencia, no puedes llegar tan lejos. Cuanto más perfectamente guardado esté el secreto entre tu mente y tu ser exterior, más vitalidad le darás a tu poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para quitárselos de la mente y, cuando un pensamiento es revelado, su poder se disipa. Háblalo contigo mismo, e incluso escríbelo, y luego destruye inmediatamente el papel. Sin embargo, esto no quiere decir que debas esforzarte enérgicamente en obligar al poder a desarrollar tu imagen de la forma especial en que tú crees que debería hacerlo. Ese método pronto te agotará e impedirá la realización de tu fin. Un pariente rico no tiene que morirse necesariamente, ni tiene alguien que perder su fortuna en la calle, para que se materialicen los $10,000 que te estás imaginando mentalmente. Uno de los porteros del edificio en el que vivo oyó a unos visitantes que salían de mi piso hablar sobre el acto imaginar deseos mentalmente. El deseo promedio era de $550. Él consideró que $5 eran lo más adecuado para él y empezó a visualizarlo, sin tener ni idea de dónde o cómo los iba a conseguir. Entretanto, mi loro se escapó volando por la ventana, de modo que llamé por teléfono a los hombres que estaban en el patio para que lo atraparan para mí. Uno de ellos lo consiguió, pero el loro le mordió el dedo. El portero, que tenía los guantes puestos y no temía que el animal le hiciera una herida similar, lo agarró y subió a traérmelo. Le di 5 billetes de $1 por el servicio. Su repentina recompensa lo sorprendió. Me contó con entusiasmo que había estado visualizando exactamente $5, simplemente porque había oído decir que otras personas visualizaban. Estaba encantado ante la inesperada realización de su imagen mental. Lo único que tienes que hacer es crear una imagen mental así de lo que más deseas y mantenerla alegremente en su sitio con tu voluntad, siempre consciente de que el mismo poder infinito que creó el universo te trajo la forma con el propósito de divertirse en ti y a través de ti, y puesto que es todo vida, amor, luz, poder, paz, belleza y alegría, y es el único poder creador que existe. La forma que adopte en ti y a través de ti depende de la dirección que tu pensamiento le haya dado. En ti está indiferenciado, esperando a tomar cualquier dirección que se le dé cuando pase por el instrumento que él ha creado con el propósito de distribuirse. Este poder es el que te permite transferir tus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar de idea es el poder individualizado que toma la iniciativa, dando dirección a la sustancia fluida que está contenida en cada pensamiento. Darle a esa sustancia plástica altamente sensible cualquier forma que desees mediante la visualización es lo más sencillo del mundo. Cualquiera puede hacerlo con una pequeña dosis de esfuerzo. Cuando realmente estás convencido de que tu mente es un centro a través del cual toma forma involuntariamente la sustancia plástica de todo lo que existe en tu mundo, la única razón por la que tu imagen no siempre se materializa es porque has introducido algo que es antagónico al principio fundamental. Con mucha frecuencia,
Este elemento destructivo es causado por la frecuencia con que cambias tus imágenes. Después de muchos de esos cambios, decides que, después de todo, lo que quieres es tu deseo original. Al llegar a esta conclusión, empiezas a preguntarte por qué, siendo la primera imagen, no se ha materializado. La sustancia plástica con la que estás tratando mentalmente es más sensible que la película fotográfica más sensible. Sí, al tomar una fotografía, recuerdas súbitamente que ya habías tomado otra fotografía en esa misma placa. No puedes esperar un resultado perfecto en ninguna de las dos imágenes. Por otro lado, es posible que hayas tomado dos fotografías en la misma placa sin darte cuenta. Cuando la placa es revelada y aparece la imagen, tú no condenas al principio de la fotografía, ni te quedas perplejo, pues comprendes por qué tu fotografía ha salido de una forma tan insatisfactoria. No sientes que es imposible que puedas obtener una imagen buena, clara, del sujeto en cuestión. Sabes que puedes hacerlo simplemente empezando de nuevo desde el principio, poniendo una nueva placa y decidiendo ser más cuidadoso al tomar la fotografía la próxima vez. Cuando sigues estas pautas, estás seguro de obtener un resultado satisfactorio. Si actúas de la misma manera con tu imagen mental, cumpliendo con tu parte con un estado mental igualmente confiado, el resultado será igual de perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las leyes que gobiernan la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de visualizar. Una vez más, tus resultados al visualizar y tus deseos pueden ser imperfectos o retrasarse a causa de un mal uso de este poder, debido al pensamiento de que la realización de tu deseo depende de ciertas personas o condiciones. El principio creador no depende, en modo alguno, de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado y no conoce ningún futuro. La ley dice que el principio creador de la vida es el aquí universal y el ahora eterno. Crea sus propios vehículos a través de los cuales opera. Por lo tanto, las experiencias del pasado no tienen nada que ver con tu imagen actual. Así que no intentes obtener tu deseo a través de un canal que puede no ser natural para él, aunque te parezca razonable. Tu sentimiento debería ser que la cosa, o la conciencia, que tanto deseas es normal y natural, una parte de ti, una forma de tu evolución. Si puedes hacer esto, no hay ningún poder que pueda impedirte disfrutar de la realización de la imagen con la que estás trabajando, o de cualquier otra. Capítulo 5. Expresiones de los principiantes. Cientos de personas se han dado cuenta de que visualizar es parecido a tener una lámpara de Aladino para todo aquel que cuenta con una voluntad poderosa. El general Foch dice que se sentía tan indignado durante la guerra franco-prusiana en 1870, que se visualizó conduciendo a un ejército francés a la victoria contra los alemanes. Dijo que había creado esta imagen. Se había fumado una pipa y había esperado. Este es un resultado del acto visualizar que todos conocemos. El invierno pasado, una famosa actriz escribió un largo artículo en uno de los principales periódicos dominicales en el que describía cómo se deshizo de un exceso de grasa corporal y de peso visualizando constantemente su figura tal como quería que fuera. Mientras estaba dando unas conferencias en Nueva York, recibí una interesante carta de la esposa de un médico. Empezaba diciendo que esperaba que yo nunca dejara de dar conferencias sobre la visualización, con las que hacía posible que la humanidad se diera cuenta del maravilloso hecho de que poseía en su interior el método para su liberación. Refiriéndose a su propia experiencia, me decía que había nacido en el lado este de Nueva York, en el barrio más pobre. Desde su más temprana infancia había albergado el sueño de casarse algún día con un médico.
Este sueño se había convertido gradualmente en una imagen mental fija. El primer empleo que consiguió fue como niñera en la familia de un médico. Tras dejar a esa familia, entró a trabajar con la familia de otro médico. La esposa de su jefe murió y, con el tiempo, el médico acabó casándose con ella, el resultado de un anhelo imaginado durante mucho tiempo. Después de eso, tanto ella como su marido concibieron la idea de tener una granja agrícola en el sur de Estados Unidos. Formaron la imagen mental de la idea y pusieron su fe en que acabara cumpliéndose. La carta que me enviaba venía de su granja en el sur. La esposa del médico la había escrito estando ahí. Su segunda imagen mental había visto la luz de la materialización. Cada día me llegan muchas cartas de características similares. El siguiente es un caso que apareció en el diario New York Herald en mayo de 1921. Atlantic City, 5 de mayo. Era una mujer anciana y hoy, cuando fue llevada ante el juez Clarence Goldenberg en el tribunal de policía, estaba tan débil y cansada que a duras penas podía tenerse en pie. El juez preguntó al guarda del tribunal de qué se la acusaba. De robar una botella de leche, su señoría, replicó el oficial. Lo cogió de la entrada de una casita en el centro de la ciudad al amanecer, esta mañana. ¿Por qué hizo eso?, le preguntó a la anciana el juez Goldenberg. Tenía hambre, dijo ella. No tenía ni un centavo y no tenía forma de conseguir nada para comer, excepto robándolo. Pensé que a nadie le importaría que me llevara una botella de leche. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el juez. Weinberg, dijo la anciana, Elizabeth Weinberg. El juez Goldenberg le hizo algunas preguntas sobre su persona y luego dijo: bueno, ahora no es usted muy rica, pero ya no es pobre. Llevo meses buscándola. Tengo $500 que le pertenecen, de la herencia de un familiar suyo. Yo soy el albacea del testamento. El juez Goldenberg pagó la multa de la mujer de su propio bolsillo y luego la llevó a su oficina, donde le entregó su denegación rencia y envió a un policía a que le encontrara un sitio donde hospedarse. Más tarde me enteré de que esta mujer menuda había estado deseando e imaginando mentalmente $500, al tiempo que ignoraba cómo podrían llegar a ella. Pero mantuvo su visión y la fortaleció. En un número reciente de la revista Godosekeeping había un artículo escrito por Addington Bruce, titulado Fortalecer sus agallas mentales. Es sumamente instructivo y beneficiaría a cualquiera que lo leyera. En una parte, dice, el hábito de dedicar unos pocos momentos cada día a pensar en su trabajo a lo grande, de una forma amplia e imaginativa, es una necesidad vital para usted y un servicio útil para la sociedad. Huntington, el gran magnate ferroviario, antes de empezar a construir la vía que iba de costa a costa, dijo que había tomado cientos de viajes a lo largo de la línea antes de que la vía estuviera construida. Dicen que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos delante de él y viajaba mentalmente de costa a costa, exactamente como lo hacemos ahora en su imagen mental realizada. Podría llamar tu atención con cientos de casos similares. El mejor método de imaginar aquello que deseas es, a la vez, sencillo y agradable, si comprendes el principio que está detrás lo bastante bien como para creerlo. En primer lugar y por encima de todo, asegúrate de saber qué es lo que realmente quieres. A continuación, especializa tu deseo siguiendo esa dirección. Capítulo 6. Sugerencias para crear tu imagen mental. Quizás desees sentir que has vivido con alguna finalidad. Quieres estar satisfecho y feliz y sientes que con una buena salud y un negocio exitoso podrías disfrutar de ese estado de ánimo. Cuando finalmente has decidido, de una vez por todas, qué es lo que quieres, entonces empiezas a imaginarte sano,
y que tu negocio es un éxito tan grande como puedes llegar a concebir naturalmente. El mejor momento para crear y definir tu imagen es justo antes de desayunar y antes de retirarte a dormir por la noche. Puesto que es necesario que te concedas una gran cantidad de tiempo, podría ser necesario que te levantases más temprano que de costumbre. Entra en una habitación en la que nadie te moleste, medita durante unos minutos sobre el funcionamiento práctico de la ley de la visualización y pregúntate, ¿cómo llegaron a existir las cosas que me rodean? ¿En qué me puede ayudar a entrar en contacto más rápidamente con el suministro invisible? Alguien pensó que la comodidad se expresaría y se experimentaría mejor si la persona estuviera sentada en una silla, y no en el suelo. En el comienzo de la meditación, la silla representaba el deseo de estar cómodo. Con ello llegó la imagen de una especie de silla. Este mismo principio se aplica al sombrero y a la ropa que vistes. Entra detenidamente en esta idea del principio que está detrás de la cosa. Establécela como una experiencia personal. Conviértela en una realidad para tu conciencia. Si eres concienzudo al hacerlo, te encontrarás en la profunda conciencia que está debajo de la superficie de tu propio poder de pensamiento. Entonces, abre una ventana, respira profundamente unas 10 veces y, durante ese tiempo, dibuja un gran círculo imaginario de luz a tu alrededor. Mientras inspiras, manteniéndote en el centro de este círculo de luz, visualiza grandes rayos de luz provenientes del círculo penetrando en tu cuerpo en todos los puntos, centralizándose en tu plexo solar. Contén la respiración unos momentos en esta luz central tu cuerpo, el plexo solar, y luego expira lentamente. Mientras haces esto mentalmente, debes ver rayos imaginarios, o chorros de luz, que suben por el cuerpo, y luego bajan y salen por los pies. Mentalmente, rocía todo tu cuerpo con esta luz imaginaria. Cuando hayas terminado el ejercicio de respiración, siéntate en una silla recta y cómoda y hazte saber mentalmente que solo hay una vida, una sustancia, y que esa sustancia de vida del universo está encontrando placer al reconocerse en ti. Repite algunas afirmaciones de este tipo hasta que sientas la verdad y la realidad de las palabras que estás pronunciando. A continuación, empieza a crear tu imagen. Tanto si tu deseo es tener un estado de conciencia como poseer algo, pequeño o grande, empieza desde el principio. Si quieres una casa, empieza viéndote en el tipo de casa que deseas. Recórrela toda, fijándote detenidamente en las habitaciones, en donde están las ventanas y en otros detalles de ese tipo, ya que te ayudarán a sentir la realidad de tu concepto. Podrías cambiar algunos muebles y mirarte en algunos de los espejos simplemente para comprobar lo sano, rico y feliz que te ves. Vuelve a repasar mi imagen una y otra vez hasta que sientas que es real. Luego, ponlo todo por escrito, exactamente como lo has visto, con la sensación de que lo mejor de lo mejor es mío. No hay ningún límite para mí, porque mi mente es un centro de operación divina, y tu imagen se hará realidad con la misma certeza con que, en tu mundo físico, el sol brillará. Capítulo 7. Cosas que hay que recordar. Al usar el poder de tu pensamiento para la producción de nuevas circunstancias, considera los siguientes puntos. 1. Asegúrate de saber qué circunstancias deseas producir. Luego sopesa cuidadosamente a qué otros resultados te llevará a la realización de tu deseo. 2. Al dejar que tu pensamiento se recree en una imagen mental, estás concentrando el espíritu creador en ese centro, donde todas sus fuerzas están igualmente equilibradas. 3.
Visualizar lleva tu mente objetiva a un estado de equilibrio que te permita dirigir conscientemente el fluir del espíritu hacia un fin claramente reconocido y guiar con cuidado tu forma de pensamiento para que no fluya en la dirección opuesta. 4. Siempre debes tener presente que estás tratando con una maravillosa energía potencial que todavía no está diferenciada en ningún molde particular, y que por la acción de tu mente puede diferenciarse encajando en cualquier molde que tú desees. Tu imagen te ayuda a mantener tu mente fija en el hecho de que está teniendo lugar la afluencia de esta energía creativa. Además, con tu imagen mental estás determinando la dirección que quieres que tome el poder creador sensible, y al hacerlo la exteriorización de tu imagen se convierte en una certeza. 5. Recuerda que cuando estás visualizando correctamente no hay ningún esfuerzo enérgico en tus pensamientos para mantener tus formas de pensamiento en su sitio. El esfuerzo enérgico acaba con tu finalidad y sugiere la conciencia de una fuerza adversa contra la que hay que luchar, y esto crea condiciones adversas para tu imagen. 6. Al mantener tu imagen con un estado de ánimo alegre, de negación haz fuera todos los pensamientos que dispersarían el núcleo espiritual de la misma. Puesto que la ley es creativa en su acción, tu deseo imaginado se realizará con certeza. 7. La séptima e importante cuestión que debes recordar al visualizar es que estás creando una imagen mental con la finalidad de determinar la cualidad que le estás dando a la sustancia y la energía anteriormente indiferenciadas, y no organizando las circunstancias específicas para su manifestación. Esa es tarea del propio poder creador. Él construirá sus propias formas de expresión con bastante naturalidad, si tú se lo permites, y te ahorrará un montón de ansiedad innecesaria. Lo que realmente quieres es una expansión en cierta dirección, ya sea de salud, riqueza o cualquier otra cosa, y mientras la consigas, sin duda, lo harás, si mantienes tu imagen con confianza. ¿Qué importa si te llega a través de un canal con el que creías que podías contar o a través de algún otro canal cuya existencia desconocías del todo? Estás concentrando energía de un determinado tipo para una finalidad particular. Ten esto en mente y deja que los detalles específicos se ocupen de sí mismos, y jamás menciones tu intención a nadie. Recuerda siempre que la naturaleza, desde su superficie claramente visible hasta sus más misteriosas profundidades, es un inmenso almacén de luz y de bien totalmente dedicados a tu uso individual. Tu unidad consciente con el gran todo es el secreto del éxito, y cuando hayas comprendido esto podrán disfrutar de la posesión de la totalidad o de una parte de ella a voluntad, porque mediante tu reconocimiento la has hecho tuya y puedes hacerlo cada vez más. Jamás olvides que todas las cosas físicas, tanto si están a tu favor como si están en tu contra, fueron un pensamiento sostenido antes de convertirse en cosas. El pensamiento como pensamiento no es ni bueno ni malo, es acción creativa, y siempre adopta una forma física. Por lo tanto, los pensamientos en los que insistes se convierten en cosas que posees o no posees. Audio realizado por Generar Éxito. Capítulo 8. ¿Por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental? A menudo me han preguntado por los motivos por los que empecé a estudiar la ciencia mental y acerca de los resultados de mi búsqueda, no solo en cuanto al conocimiento de los principios, sino también a la aplicación de dichos conocimientos en el desarrollo de mi propia vida y experiencia. Estas preguntas son justificables porque alguien que intenta realizar el papel de mensajero y enseñar las verdades psicológicas solo puede ser efectivo y convincente si él, o ella, las ha probado en el laboratorio de la experiencia mental. Esto se aplica especialmente a mi caso, pues fui la única alumna de Thomas Troward, el más grande maestro de la ciencia mental de la actualidad,
cuyas enseñanzas se basan en la relación entre la mente individual y la mente creativa universal, que es la dadora de vida, y la forma en que esa relación puede ser invocada para asegurar la expansión y una expresión más plena de la vida individual. Lo que me impulsó inicialmente a estudiar la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. A toda vida llegan experiencias de aislamiento espiritual, como las que en aquella época predominaban en mi vida. A pesar del hecho de que cada día me encontraba con amigos, rodeada de regocijo y alegría, tenía la persistente sensación de que estaba solo en el mundo. Había enviudado 3 años atrás y había estado viajando de país en país, buscando la serenidad de ánimo. Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida cuando mi marido murió, sabían que me había dejado en una buena situación económica, libre para ir a cualquier lugar cuando quisiera y con muchos amigos. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido penetrar en mis emociones más íntimas, habrían encontrado un profundo sentimiento de vacío y aislamiento. Ese sentimiento estimuló en mí un espíritu inquieto que me impulsó cada vez más a una infructuosa abnegación que da en el exterior de algo que más tarde comprendí que solo podía obtenerse en el interior. Estudié la ciencia cristiana, pero no me proporcionó ni negación ni consuelo, aunque me di cuenta plenamente del gran trabajo que estaban realizando los científicos. E incluso tuve el placer y el privilegio de conocer a la señora Eddy personalmente. Pero me resultaba imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y hacer una aplicación práctica de ellas. Estaba a punto de abandonar la búsqueda de felicidad y de resignarme a retomar mi vida de aparente diversión, cuando una amiga me invitó a visitar al gran vidente y maestro Abdul Baha. Después de entrevistarme con ese hombre tan maravilloso, mi búsqueda de alegría empezó a dar un giro. Él me dijo que viajaría por todo el mundo buscando la verdad y que, cuando la hallara, hablaría de ella. En aquel momento, el cumplimiento de esa afirmación de ese gran vidente me pareció imposible. Pero contenía una dosis de ánimo y, al menos, indicaba que mi búsqueda anterior había ido en la dirección equivocada. De una forma débil e insegura, empecé a encontrar alegría en mi interior, porque Abdul Baha me había dado a entender que hallaría la verdad. Eso era lo importante, y prácticamente lo único que yo recordaba de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar el despacho de un practicante del nuevo pensamiento, me llamó la atención un libro que estaba sobre su mesa, titulado Las conferencias de Edimburgo sobre ciencia mental, de Thomas Troward. Me sorprendió ver que Troward era un juez retirado del Punjab, en la India. Compré el libro, pensando que lo leería esa misma tarde. Muchos han intentado hacer lo mismo, pero se han encontrado, igual que yo, con que el libro debe ser estudiado para ser comprendido, y cientos de personas han decidido, como lo hice yo, dedicarle toda su atención. Después de haber encontrado este libro, que era un tesoro, me fui al campo durante unos días y, mientras estaba ahí, estudié el volumen lo más minuciosamente que pude. Me pareció extremadamente difícil y decidí comprar otro libro de Troward, con la esperanza de que su estudio no requeriría tanto esfuerzo. Al preguntar, me dijeron que el volumen siguiente, Las conferencias de Dore, era mucho más sencillo y era el mejor de los 2 libros. Tardé semanas y meses en tener siquiera una vaga idea del significado del primer capítulo de Dore, que se titulaba Entrar en el espíritu de ello. Con esto quiero decir que tardé meses en entrar en el espíritu de lo que estaba leyendo. Pero, entre tanto, un párrafo de la página 26 llamó mi atención porque me pareció que era lo más grande que había leído jamás.
Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma en entrar en el espíritu de las palabras de Troward. El párrafo dice: mi mente es un centro de operación divina. La operación divina es siempre para la expansión y para una expresión más plena, y esto significa la producción de algo que va más allá de lo que ha existido antes, algo enteramente nuevo, no incluido en la experiencia anterior, aunque proveniente de ella mediante una secuencia ordenada de crecimiento. Por lo tanto, puesto que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo. En consecuencia, en mi propio mundo especial, del cual yo soy el centro, avanzará para producir nuevas condiciones, siempre por delante de cualquiera que haya existido anteriormente. Fue necesario un esfuerzo por mi parte para memorizar este párrafo, pero en el esfuerzo hacia este fin, las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo. Cada repetición del párrafo hacía que me resultara más fácil entrar en su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo había estado buscando. Mi único deseo era tener serenidad de ánimo. Encontré reconfortante creer que la operación divina en mí podía expandirse hacia una expresión más plena y producir cada vez más alegría en realidad, una serenidad de ánimo y un grado de satisfacción mayores de los que había conocido jamás. El párrafo me inspiró todavía más un profundo interés por sentir que la chispa de vida en mí podía traer a mi vida algo completamente nuevo. No deseaba borrar mis experiencias del pasado, pero continuar a partir de ellas traería algo nuevo que trascendería cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. La meditación sobre estas afirmaciones trajo consigo un cierto sentimiento de alegría. Qué maravilloso sería si yo pudiera aceptar y creer sinceramente, sin ningún atisbo de duda, que esa afirmación de Troward era verdad. Ciertamente, lo divino no podía cambiar su naturaleza inherente, y puesto que la vida divina está actuando en mí, debo de estar divinamente habitada, y lo divino en mí debe de operar de igual manera que opera en el plano universal. Esto significaba que todo mi mundo de circunstancias, amigos y condiciones acabaría siendo un mundo de alegría y disfrute, del cual yo soy el centro. Todo esto ocurriría en cuanto yo fuera capaz de controlar mi mente y, por ende, proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran jugar. Sin duda, valía la pena probarlo. Si Troward había hallado esta verdad, ¿por qué yo no? La idea hizo que me ciñera a mi tarea. Más adelante decidí estudiar con el hombre que había realizado y entregado al mundo una afirmación tan maravillosa. Me había hecho salir de mi estado de desaliento. La dificultad inmediata era que necesitaba más dinero,